Manuel Quiles, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, comúnmente conocida como la UPN. Honorable Presidium, distinguidas maestras, apreciados maestros, público en general. Las reformas educativas van sobre su estructura filosófica normativa. La normativa del Tercero Constitucional, que fue enviada para su análisis y aprobación a esta 64ª legislatura del Congreso de la Unión, nos lleva a comentar que tiene que ver con 3 líneas fundamentales que se identifican como problemáticas, desprendidas de un análisis en un pequeño foro que realizamos un grupo de profesores, entre los que estaban la profesora Itzel Hermida Carrillo y los profesores Víctor Santos Catalán, Jesús Alvarado Torres y Cuauhtémoc Jerez Jiménez. Tal vez los nombres no les digan nada a ustedes, pero trabajar directamente con maestros nos permite, a mí como servidor de ustedes, identificar 3 problemas grandes en el profesorado del país: el relacionado con la práctica docente, el identificado con la identidad profesional y el enmarcado dentro de la identidad sindical. Ya el miércoles 6 de este mes, o sea, antier, se habló de los docentes y los líderes sindicales, fuimos testigos de lo comentado y se encuentran coincidencias que en muchas de las condiciones que se viven son producto de las políticas neoliberales impuestas en los últimos 34 años. En materia educativa se ha deteriorado la condición del profesor. El uso arbitrario de sinónimos que parecieran que no son efectos y causas, sino simples modas, han hecho caer la condición del maestro. Términos inclusive como docentes, facilitadores, mediadores, usuarios y otros más son usados para sustituir el concepto de profesor o el concepto de maestro. Los maestros deben de sentirse profesores para poder ejercer lo que corresponde a la práctica docente. Docente solo la práctica, el ejecutor es el profesor. Y los resultados de las evaluaciones internacionales pueden ser el mejor síntoma de la enfermedad del sistema educativo nacional. Los resultados obtenidos, como lo han comentado muchas personas, incluidas entre ellas el secretario de Educación, han ido a la baja comparando resultados de 2017 con 2015 y con 2009. Las reformas han colocado un diseño curricular en plan y programas de estudio y las prácticas de ideas constructivistas. El primer programa de la construcción fue el programa de educación preescolar 92. Si la primera generación de alumnos que cursaron el PEP 92 egresó en 1995, esta misma generación egresó de primaria en 2001 y egresó de la secundaria en 2004. Quiere decir que de 2004 a 2016, en que el exsecretario Nuño dio a conocer los malos resultados obtenidos, habían egresado 12 generaciones y a 2018 han egresado 14 generaciones que no han obtenido buenos resultados. Los datos exigen cambiar aspectos donde los aprendizajes puntuales sean punta de trabajo en los grupos escolares. Este es un grande problema de práctica docente. Se habla mucho de la teoría, pero no funciona la práctica. No culpamos al maestro porque hay otros efectos que se identifican. También dentro de los problemas de práctica docente e identidad profesional están los relacionados con la inclusión educativa y con la educación especial. Motivados por organismos internacionales, el pasado gobierno colocó en la redacción del artículo 3 constitucional la inclusión educativa. Se hace a un lado la educación especial. La educación especial ha sido base de pedagogías que han demostrado ser efectivas. Como modalidad es necesaria en la educación mexicana. Respecto del papel que cumple la educación especial dentro del sistema educativo nacional, es falso que ésta sea por sí misma excluyente y nugatoria de los derechos de personas con discapacidad. Tiene por ello la misma capacidad jurídica que la educación indígena. De tal manera puede quedar al lado de ella en el tercero constitucional y guardar sus especificidades para las leyes reglamentarias. De tal forma que si intentáramos una redacción nueva a la iniciativa de ley, en la fracción segunda, en el inciso E, que dice será equitativa
El Estado aplicará una política incluyente adecuada a la diversidad cultural y étnica a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales. Incluirá la educación indígena respetando y preservando su patrimonio histórico-cultural. En las zonas con población indígena se asegurará la impartición de la educación bilingüe y bicultural para todos los educandos. Asimismo, incluirá la educación especial como una modalidad de atención a las personas con discapacidad o no a lo largo del país. En cuanto al dictamen de las comisiones de educación del 6 de diciembre de 2018 relativo a las reformas a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación, este comete el grave error de considerar a la educación especial únicamente como un esquema auxiliar de la educación inclusiva. Dicho error puede solventarse precisando que está constituida por didácticas especializadas que atienden a los requerimientos de aprendizaje de las personas con discapacidad en función a su diversidad funcional. El asunto de la educación inclusiva, se viene tratando desde 1990, desde la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, y este concepto que se ha generado desde UNESCO con la intención de reducir brechas políticas, económicas y culturales que impiden el acceso a la educación de muchos individuos, poblaciones y sectores, como se planteó, son hoy sus fundamentos esenciales. Sin embargo, es durante los primeros años del nuevo milenio que gran parte de los Estados-nación, adheridos a organismos internacionales, adoptan los principios de la educación inclusiva como parte de sus agendas legislativas y educativas, y de manera particular en México. Esto se ve reflejado en 2011, cuando se implanta el Acuerdo Secretarial 592, por el que se establece la articulación de la educación básica. Y de acuerdo con varios estudios internacionales y textos escritos por diversos autores de talla mundial, la educación inclusiva es un concepto polisémico que nos permite entenderla como un proyecto político educativo, como un enfoque educativo, como un proceso de reestructuración. Se ha malinterpretado o se han interpretado de manera funcional las ideas de educación para todos, reducción de los procesos de exclusión y eliminación de la discriminación. Pues con estos discursos hiperdemocráticos se oculta el conflicto que enfrentan los poderes económicos al intentar gastar menos y no saber cómo hacerlo. En el mismo sentido se ha difundido la idea de que la educación es una tarea que nos corresponde únicamente a los maestros y en particular a los estudiantes con discapacidad. Inclusión es que todos estén en la misma escuela, independientemente de las condiciones en que se les reciba y lo que se les exija aprender. No obstante, es importante mencionar algunos aspectos. La educación inclusiva es una responsabilidad del Estado y no de los maestros o las escuelas. La educación inclusiva es una cualidad general del sistema educativo que no debe de ser entendida como un nuevo sustituto de la educación especial. La educación inclusiva, como descriptor del sistema educativo, reconoce, toma en cuenta e incorpora a poblaciones e individuos de manera más amplia que a las personas con discapacidad, sean los migrantes, los indígenas, los homosexuales, etcétera. Y por tanto, no difunde ni impone culturas hegemónicas, conocimientos únicos, ni solo ciencias occidentales. Un sistema educativo que se caracterice por ser incluyente, brinda las herramientas necesarias para la vida a sus estudiantes con discapacidad y despliega atención educativa igualitaria o diferenciada cuando es necesaria. El párrafo anterior a la fracción 1 es ilustrativo de lo que se desea en educación al señalar: la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el civismo, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, una cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Toda una serie de conceptos, iniciando con la idea de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. ¿Qué es el desarrollo armónico entonces? Desde el propio artículo, ¿a qué se refiere con armónico? Y nosotros hicimos un recorrido hasta la reforma de 1946, donde se registró la idea de educación armónica que desarrollará las facultades del sujeto, que en el debate fueron señaladas como físicas, intelectuales y morales. Una educación armónica requiere de una finalidad, y esa finalidad también debe de establecerse en estos momentos. Hoy podemos identificar esas capacidades, hasta hoy lo que tenemos redactado, en los fines de la educación señalados en el propio artículo,
y los modificables en la Ley General en el artículo 7º, y de igual manera en forma curricular los podríamos encontrar en principios que se generen dentro de un plan y dentro de programas de estudio. Ha sido una constante en educación aceptar que la transmisión de conocimientos y el desarrollo de capacidades humanas sean parte central. Las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos son capacidades. En plena segunda década del siglo XXI se habla de otras capacidades traducidas como inteligencias del sujeto. Habrá que ver si esto lleva a una educación integral. Por lo pronto, es importante que la educación especial quede registrada en el artículo 3º constitucional. Muchas gracias.